tenemos el reto de la productividad muy baja que priva en el país, que domina en el país. La economía en nuestro país no ha estado a la altura de la economía mundial. Se puede decir que entre empresariado y gobiernos que lo favorecían hicieron de alguna manera trampa en el sistema capitalista. Son capitalistas, férreamente capitalistas, pero no han hecho honor a las reglas del capitalismo. Han violado las reglas mismas porque el Estado mexicano ha favorecido a la iniciativa privada con una serie de medidas que le permiten existir a pesar de que su competitividad es baja, a pesar de que su productividad se quedó atrás comparada con el resto del mundo. Esto, mientras el gobierno protegía la industria nacional, pues esta pudo existir como en una especie de isla, pero al abrirse a la economía mundial, pues fue rebasado, fue superado, se vio claramente la diferencia entre la productividad nacional y la extranjera. Hoy existe una economía nacional, una empresa privada mexicana, pero con muy bajos niveles de productividad. Sigue existiendo aún. ¿Por qué? Porque el gobierno se aseguró de mantener la demanda salarial, la demanda de un nivel de vida acorde con los tiempos del asalariado. Se aseguró el gobierno de mantenerlos bajísimos. Si existe un empresariado nacional hoy es porque ese nivel de ingresos del asalariado es muy bajo, como digo, es de los más bajos del mundo. Entonces, mientras que en el resto del mundo el empresariado luchó por ir aumentando su productividad y así seguir compitiendo unos con otros entre países y dentro de cada país, hubo países como el nuestro en los que se basaron para seguir compitiéndose, para seguir teniendo bajos costos en su producción, no en el desarrollo de una productividad tecnológica, no en el desarrollo de tecnología avanzada como en otros países, sino en mantener a un asalariado sujeto, prisionero a condiciones miserables de muy bajos ingresos. Pues entonces hoy tenemos que, como digo, el asalariado mexicano es de los que reciben menores ingresos en todo el mundo, al grado que el gobierno norteamericano por algún motivo y el canadiense están exigiéndole a México, le han exigido en este nuevo tratado de libre comercio que suba sus salarios, que suba el nivel de vida de la clase trabajadora. Eso es un problema para el país porque con una productividad tan baja es difícil que la clase trabajadora pueda tener un aumento significativo en su nivel de vida. ¿Cómo le va a hacer, por ejemplo, el nuevo gobierno que trata de ser acorde con lo que prometió en campaña, gobierno de los pobres, beneficiar a los pobres, sacarlos de esta miseria, aumentar su nivel de vida? ¿Cómo le va a hacer si el empresariado está tan atrasado en productividad? ¿Cómo le va a hacer si para cambiar esto tiene que lograr un aumento en la productividad del empresariado? Esto es aumentar la capacidad productiva de la economía mexicana. ¿Cómo le va a hacer para lograr todo esto? Pues tiene que impulsar la productividad del Estado, pero ¿cómo lo hace si las empresas no quieren aumentar la productividad, no quieren invertir en investigación, en experimentación, en desarrollo tecnológico? Además, en este siglo XXI ya entrado, pues está muy difícil que empresas privadas desarrollen una capacidad productiva que compita con las empresas que ya existen, sobre todo extranjeras, que tienen decenas de años trabajando en mantenerse a la vanguardia, en mantenerse a la cabeza en cuanto a productividad, en cuanto a la tecnología avanzada y produciendo incluso nuevas tecnologías. Ahí tenemos, por ejemplo, la industria que produce la maquinaria para obtener energía de la fuerza eólica o de la energía solar, todo lo que es la computación, los celulares,
lo que se hace con la fibra óptica, lo que tenemos de todos los derivados del petróleo, que ya tiene mucho de haberse desarrollado en una variedad enorme de productos que se obtienen como derivados del petróleo. México no ha desarrollado gran cosa en ninguno de esos aspectos, ha preferido vender el petróleo en crudo y con eso vender, o sea, aprovecharse de que ya el petróleo estaba ahí, nomás hay que usarlo, nomás hay que sacarlo. Incluso inicialmente solo permitió que las empresas extranjeras vinieran a sacarlo y se lo llevaran sin dejar prácticamente nada. Hubo que dar una lucha tremenda para hacerse del petróleo, para explotarlo en beneficio de los mexicanos. Pero ¿cuáles mexicanos? Apenas para los empresarios privados, porque el petróleo era sacado por el gobierno, pero para subsidiar a esta iniciativa privada que, como dije al principio, fue beneficiada con subsidios, con apoyos, con proteccionismo, y no desarrolló la productividad necesaria, y hoy tiene trabajando a un asalariado en condiciones muy bajas de ingreso. Entonces decía pues que tenemos un problemón ahí. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué se tiene que hacer? Creemos que tiene que ser el propio gobierno, el propio Estado mexicano, el que se haga cargo, porque las empresas, las empresas privadas, la cantidad de empresas privadas nacionales no lo van a hacer, aún las más grandes, a las más poderosas, las más avanzadas y más experimentadas, no le van a entrar a inversiones en productividad, no le van a entrar a inversiones en tecnología. El gobierno tiene que asumir su papel de promotor de la tecnología y la ciencia. Los institutos que hoy existen, ya se ha denunciado en algunos textos, en algunos textos de algunos periódicos de hace unas semanas, que incluso la variedad de organismos gubernamentales que supuestamente deberían estarse dedicando a la promoción de la ciencia y la tecnología han sido cooptados por el empresariado para que los recursos destinados a estos institutos vayan a dar a la empresa privada. ¿Para qué? Pues nomás para estar agarrando más recursos. La empresa privada se volvió habilísima en aquello de beneficiarse de los ingresos del Estado. Ya no son entonces nada más los ingresos que obtienen por subsidio a la energía eléctrica, a los combustibles, las carreteras, los puentes, los muelles, las naves industriales, materia prima barata, etc. No, ahora también es que se llevan al bolsillo el dinero destinado a desarrollar la ciencia y la tecnología. Todo eso tiene que ser resuelto por el Estado, por el gobierno nuevo, ¿no? Pero sobre todo creemos que el gobierno tiene que hacerse cargo directamente de la producción económica, tiene que entrarle a desarrollar empresas públicas. La empresa en manos del gobierno no produce ganancias privadas, produce lo que sería ganancia privada, en este caso es ganancia para el propio país, para destinarlo a hacer crecer más la empresa, a hacerla avanzar más, o destinar ese excedente que se obtiene, que no ganancia, a desarrollar pues otras empresas, otras necesidades de la población. En este caso creemos tendría que ser destinado a ir desarrollando una serie de empresas de primer nivel, de tecnología muy avanzada para competir en el mundo, con una serie de productos para beneficiar a los mexicanos o para vender al extranjero, pero en condiciones de alta productividad. Esto significa que los costos que se logren en producir estas mercancías permitan obtener, primero permitan concretar el 100% del valor que van contenidos en estas mercancías, y si se puede un poco más. Recordemos que los precios de las mercancías se fijan por el mercado mundial. Los precios de mercado, pues, así se les llama, los precios de mercado están establecidos en base a un nivel medio de productividad de las empresas que producen estas mercancías. Si un país produce a un más bajo costo que la media, que la productividad media, pues se puede traer, al vender sus productos, se puede traer el 100% del valor que van contenidos ahí, más incluso un porcentaje más arriba del 100%. Eso es fabuloso, eso es lo que hacen los chinos, por ejemplo.
Mientras que una compañía atrasadísima en su productividad, en su tecnología, al producir mercancías, las produce a un costo mayor que la media. Entonces, al tener que vender a los precios de mercado, los precios establecidos en el mercado mundial, pues no alcanza a concretar todo el trabajo que llevan contenidas sus mercancías. Y entonces pierde una parte de tiene que venderlas al precio de mercado, al precio del mercado mundial, y entonces pierde una parte del trabajo que ya llevan contenidas estas mercancías, como digo, y entonces esa compañía va a batallar, siempre va a estar perdiendo una parte de esa riqueza. Ese trabajo, esa riqueza, ese valor que ya llevan contenidas sus mercancías ahí, que no logra concretarlo porque tiene que dar un más bajo precio, el precio de mercado, es trabajo que ya le extrajo, que ya le obligó a hacer a sus trabajadores, que ya le obligó a meter en esas mercancías, ya le obligó a sus trabajadores a meterlo ahí en esas mercancías, solamente tiene que venderlas, pero venderlas a un precio por arriba del precio de mercado, y eso no se puede. Entonces, en resumen, la plusvalía o la ganancia, como lo quieran ustedes medir, que el empresariado le saca a la clase trabajadora en un país atrasado, con tecnología atrasada, termina yéndosele de las manos a este empresariado y termina yendo a parar a los bolsillos extranjeros en el intercambio desigual. Cuando el empresariado nacional vende sus mercancías a un precio de mercado que es inferior al precio de producción nacional, pierde esa parte, pierde un porcentaje de riqueza que lleva contenida ahí, y la terminan obteniendo las compañías que a la vez le venden sus mercancías a este empresariado nacional. Ellos sí, no solamente al precio, ellos también venden al precio del mercado, pero ellos, como están avanzados, tienen más bajo, las producen a un más bajo costo, entonces venden al precio del mercado y aún así concretan el 100% del valor contenido en esas mercancías, más un extra, porque a ellos les salió más barato que el costo medio de producción, producir sus mercancías, contrario a lo que le ocurrió a nuestros paisanos mexicanos empresarios, que tuvieron que producir a un costo alto por su tecnología baja, por su tecnología atrasada. Entonces lo que se pierde aquí de riqueza lo ganan allá en el primer mundo, los japoneses, los chinos, los gringos, los europeos. Así, países atrasados como el nuestro nunca salen del subdesarrollo porque nunca obtienen de esa riqueza que le integraron sus trabajadores a los productos, nunca obtienen el 100% al venderlos, pierden una parte de esa riqueza. Entonces, el Estado mexicano tiene que hacerse cargo para meterle tecnología avanzada, investigación, desarrollo en los tecnológicos, las universidades, los politécnicos, para poder competir en el extranjero en condiciones favorables, no está regalando una parte de la riqueza que le mete la clase trabajadora a las mercancías a los países avanzados. Pero eso no, ¿quién lo va a hacer? Eso lo tienen que hacer las empresas públicas, fuertemente apoyadas por el gobierno. Y por supuesto dirán, ¿cuándo lo va a hacer el gobierno? Si el gobierno está para servir al empresariado, pues tiene que ser otro gobierno, un gobierno controlado, dominado, disciplinado, fuertemente sujeto por la clase trabajadora, precisamente, amigos. No puede ser un gobierno como los que ha habido hasta hoy, que son exactamente servidores sumisos, serviles, incondicionales de los intereses empresariales. De hecho, ni siquiera de los intereses empresariales nacionales, sino más bien extranjeros o de la alta burguesía nacional, los rapaces, los mafiosos que antes eran señalados por el hoy presidente de la República. Entonces, es el gobierno, pero un gobierno de los pobres, precisamente. Entonces, la clase trabajadora tiene que asumir su papel, tiene que tomar el reto y tomar en sus manos las riendas del Estado para desarrollar empresa pública, para ponerse a la altura de la gran productividad que hoy se desarrolla en el mundo, en otros países, y así poder participar en el intercambio de mercancías con este resto del mundo en condiciones de igualdad o ventajosas en algunos casos. Todo está en cómo se logre desarrollar la productividad aquí por parte de nuestros ingenieros, nuestros expertos, nuestros
miembros de las universidades tecnológicas y toda suerte de organismos, que los hay bastante, ¿no? Solamente de esa manera y muy pronto podríamos estar entrando al primer mundo, porque con una empresa pública avanzada, diseñada para desarrollar una gran productividad, pues sí lograríamos estar produciendo mucho más riqueza que hoy, y además obteniendo, lograr intercambiarla en condiciones favorables con el resto del mundo, como ya digo, y desarrollar, pues, acumular riqueza y desarrollar una gran economía. Por supuesto que si el gobierno está sometido, dominado por la clase trabajadora, no se permitiría tampoco la fuga de capitales a bolsillos privados, como hoy sucede, bolsillos de la gran mafia empresarial o la extranjera. Esta producción de la empresa pública dominada por la clase trabajadora iría a dar a una gran repartición justa, equitativa para el pueblo mexicano, para los estratos más pobres, para todo el mundo. Le iría mucho mejor incluso al empresariado medio mexicano, ¿no? Porque habría una mucho mayor riqueza y mucho mejor repartida. Actualmente, de la enorme riqueza que produce el país, pues una cantidad fabulosa se la llevan las transnacionales y las grandes empresas de la mafia empresarial mexicana también. Por eso, aunque se produce mucha riqueza, se pierde, pues la que no se pierde precisamente por las inversiones de capital que tienen las empresas transnacionales en México, o que se van a las superempresas mexicanas, que sí las hay. La otra parte, como digo, se va al extranjero vía el intercambio desigual. Esas son las dos maneras en que se saquea al país, directamente con las inversiones de capital que se llevan el esfuerzo de los mexicanos, más el intercambio que hacen en condiciones desfavorables estas empresas con empresas extranjeras. Todo eso se resuelve solamente si el gobierno está dominado por los trabajadores y está fuertemente condicionado a que produzca, a que trabaje para la clase trabajadora, no para el empresariado. Secundariamente, paralelamente a esto, si el empresariado logra y quiere desarrollarse, trabajar en esta economía mucho más rica, mucho más diversificada y mucho más productiva, basada en la empresa pública mexicana, pues puede hacerlo. Seguramente le iría mucho mejor que hoy, de todos modos, porque hoy está sometido a las transnacionales y a un gobierno que trabaja para estas y para la gran mafia empresarial. Entonces, incluso al empresariado mexicano, en su inmensa mayoría, le conviene este tipo de modelo. El problema es que el gobierno actual prácticamente se da por hecho que no se va a aventar este paquete, no se va a aventar esta audacia, porque pues ya se ve que está haciendo acuerdos más bien con el gran empresariado, que antes lo calumnió y lo atacó tanto. Entonces vamos a ver que nos van a recetar otro neoliberalismo un tanto revolcado, parece, a menos que se logre desarrollar un gran movimiento de los de abajo, de los trabajadores, de los pueblos, de los sindicatos, para presionar a este gobierno y hacerlo tomar o retomar el rumbo de primero los pobres. Por ahí anda Gómez Urrutia tratando de desarrollar otro sindicalismo, recuperar el control de los contratos colectivos por parte de la clase trabajadora, quitarse de encima el control gangsteril corporativizado que se instaló hace décadas y que todavía existe por ahí, tratando de resolver los problemas del outsourcing y todas las modificaciones que se hizo a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo para arruinar lo que tenía de conquista de la clase trabajadora. Pues veremos si lo logra, pero es bastante difícil que lo logre solo, o incluso con el poder que tiene de apoyo de su sindicato minero y el poder que tiene, que le da el apoyo de algunos sindicatos de Estados Unidos, europeos o canadienses. Es interesante lo que pueda llegar a ser este señor, habría que ver cómo camina, y por supuesto llegamos al punto, habría que ver que las organizaciones sindicales o políticas de la verdadera izquierda que aparezcan o estén por ahí, cómo asumen este reto, porque ciertamente sí hay una coyuntura que permite pensar que se puede avanzar, que se puede desarrollar la capacidad de la clase trabajadora de organizarse
y aumentar su fuerza y aumentar, por supuesto, sus ingresos, su nivel de vida en esta nueva condición, aprovechando que incluso de los Estados Unidos y Canadá se le está exigiendo al gobierno mexicano que en esta reforma laboral se beneficien de manera significativa a esta clase trabajadora, aumentándole salarios y prestaciones, mejorando su nivel de vida. Pues habría que aprovechar esa condición, la existencia de... Y habría que aprovechar que está este señor Gómez Urrutia pues en el Senado, y con esa fuerza, con ese apoyo internacional y esa experiencia que debe de tener, a ver de qué manera se puede aprovechar esto para que efectivamente la clase trabajadora recupere fuerza y logre avances significativos en la conquista de sus derechos, ¿no?